¿qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos otra vez más a una emisión más en otro lunes de Portal del Cielo. Como todos los lunes, en esta cita obligada a partir de las 20 horas, estamos aquí en Portal del Cielo. Mi nombre es Marcelo Minchiotti y estoy con mi coequiper aquí en la radio, Óscar Pérez. Óscar, ¿cómo te va? Muy bien, muy feliz y muy contento. Otro lunes más, así que sea de mucha bendición. Claro que sí, como siempre, estamos por FM Visión 99.1, transmitiendo desde la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos en Portal del Cielo y hoy vamos a estar con una emisión y con un tema de mucha importancia que esperemos sea de mucha bendición para todos los oyentes, ¿no es cierto, Óscar? Claro que sí. En la puesta en el aire, musicalización, está Enzo Silva como siempre con nosotros todos los lunes. Así que bueno, sin más, vamos a ir dando las vías de comunicación para todos los oyentes que quieran entablar comunicación a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto común. Lo pueden hacer aquí a la radio, el teléfono de la radio, que es el 430429. 2396 si usted no tiene característica de acá de Pehuajó. Tenemos redes sociales, por supuesto, Facebook e Instagram, y allí nos pueden encontrar como FM Visión 99.1. Si tienen alguna sugerencia, comentario u opinión, lo pueden volcar a la casilla de mail de nuestra emisora, que es visión99.1cna@gmail.com. Dicho todo esto, vuelvo a repetir, aquellos que se quieran comunicar a través de mensajes vía WhatsApp o mensaje de texto, lo pueden hacer al 430429. El tema del día de hoy es cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra. Cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra, ese es el título del tema que tenemos para tocar en el día de hoy. Para desarrollarlo, un tema, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad de la palabra? Esa palabra que hace que nos inspire, esa palabra que hace que nos eduque, que nos corrija. Y nos hace libre. Aparte de eso. Que eso es tal vez lo más importante y lo que todos debemos de tener en cuenta, aquellos oyentes que nos están escuchando tal vez por primera vez. La palabra de Dios, por sobre todas las cosas, nos puede educar, nos puede marcar un camino, pero por sobre todas las cosas nos hace libres. Sí, por sobre todo es esa palabra deslumbrera. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Y queremos interrogar, relacionarnos con una palabra que Jesús en un momento en su ministerio le dice a su discípulo a través de sus hermanos y de su madre. Creo que ahí está una reflexión para cada uno de nosotros. Y quiero compartirla para entrar a desarrollarla, el poder de la palabra, el poder que ella tiene cuando nosotros la tomamos. Y quiero referirme a la Biblia, que es lo que es la palabra. Exacto, la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Por supuesto, arrancamos siempre con esto y aquí va. Bueno, esto se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículo 19. Y dice así la palabra: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Acá hace una transición. Yo creo que Jesús amaba a sus hermanos y a sus madres. Él se encontraba predicando la palabra, declarándolo quién era Él. Él venía a Dios lo había enviado. Con ese propósito. Con ese propósito. Se encuentra en una situación que aparece su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Así que alguien le avisa: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Y Él hace una transición a través de la palabra, de la enseñanza. ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Son los que oyen la palabra y la guardan y la ponen por obra. Claro. Creo que ahí hace una transición. ¿Qué es la madre? La iglesia. ¿Quiénes son los hermanos de él? Todos los que estaban escuchándolo. Claro. Entonces él hace esa aclaración, especifica eso, esa transición. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es sus hermanos?
¿Y quién son los que oyen la palabra? Claro, porque también se puede interpretar aquel oyente que de pronto no se congrega, no está cercano a Dios, que les hace como un rechazo, ¿no? Él lo que intenta es hacerle entender a quien le viene con el mensaje que los que estaban allí eran su familia, porque lo estaban escuchando, porque eran la iglesia. Porque lo estaban escuchando y estaban escuchando su doctrina. Y la estaban llevando a cabo. Y la estaban oyendo, interpretando y guardándola. No todos harían eso, pero él hace esa transición de que su madre era la iglesia y que sus hermanos, sus verdaderos hermanos, son los que oyen su palabra y la guardan. Guardar, porque muchos podemos oír, pero poco guardarla. Creo que esa es la transición que hace Jesús. Por eso él sigue en una prédica y le dice a alguien, una mujer, y esto se encuentra en San Lucas 11, 27. Y fíjate lo que contesta, hermano Jesús. Le dice alguien por ahí, una mujer que se levanta, le dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, ante bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Creo que ahí está la transición. Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Es decir, él siempre hace hincapié en oír la palabra, guardarla, para después ponerla por obra. Es decir, de ahí marca la diferencia. Dice esta mujer, bienaventurados. Dice, no. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios. Hay una gracia de parte de Dios para poderla oír. Creo que eso es una bendición. A veces uno dice, yo oigo. Bueno, es una bienaventuranza, es un regalo de Dios, porque no todos lo tienen. Creo que ese es el propósito, de poder oír lo que es la palabra de Dios y guardarla. Y bien, yendo al caso de lo que estás hablando, siempre el pastor dice que nosotros cuando llegamos a la iglesia llegamos porque Dios quiere que así sea, no por nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? Claro, la palabra dice, nadie viene a mí si yo no le trajere. Exacto. Entonces, nosotros vamos porque alguien nos lleva. Claro, y cuán importante es para usted, oyente, que de pronto está sintonizándonos, entender de que cuando uno llega a una iglesia no llega solamente por propia voluntad, sino que llega porque Dios así lo quiere y porque Dios lo trae. Claro, él dice que pone el querer y el hacer. Nosotros a veces humanamente ponemos excusa porque bueno, aquello, porque me siento esto. Sí, por el horario, porque hace calor, porque hace frío, porque llueve, porque no tengo remis para ir, porque tengo que ir a pie. Pero en ese propósito Dios puso el querer. ¿Quién puso el querer que tenga necesidad de ir a un lugar donde hay gente que se congrega de fe? Dios. Quizá nosotros no podamos reconocerlo, pero es Él el que pone el deseo. Sí, tal vez no es que no lo podamos reconocer, sino que lo hacemos como naturalmente, ¿no? Claro. Entonces nos parece que, bueno, sí, vamos siempre a la iglesia. Bueno, no es que vamos, porque también es una invitación que nos hace Dios y Él nos hace ir. Yo creo que es una apuesta, una necesidad diaria, oír la palabra de Dios, indagar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque ella es la que alumbra, ella es la que lo hará libre. La palabra dice, la palabra de Dios nos libertará. Claro, por eso cuán importante es el título que le hemos puesto a este programa de este Portal del Cielo de este lunes, cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra. Claro. Es decir, para que podamos ser libres debemos comprender la palabra, guardarla, como decía el hermano, atesorarla para poder después luego ponerla por obra. Es decir, que abunde la palabra de Dios en vuestros corazones, dice la palabra de Dios. En cada uno de los corazones, exacto. Claro, cuando abunda la palabra, yo me apropio de las promesas que Dios tiene para conmigo. Pero si yo no conozco las promesas que tiene Dios para mí, ¿cómo ponerla por obra? Por eso es libertad, por eso la palabra tiene que tener en nosotros una cabida importante. Prioridad. La palabra prioridad. Bueno, también lo podemos encontrar una palabra en Mateos, en el capítulo 4, el versículo 4, ¿no? De que dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro. El cuerpo Cuán importante, ¿no? Porque no solo de pan vive el hombre, sino no solo vivimos de comer, de juntarnos a comer con la familia y los amigos, sino que también de la palabra que nos nutre y nos hace vivir.
Claro, yo creo que es esencial. La palabra, dice, no solo de pan, sino de toda palabra. Es decir, que Dios sigue hablando. Sigue hablando, a través de las Escrituras. Sigue hablando. Sí, la palabra, el logo, pero la palabra tiene espíritu, tiene vida. Cuando nosotros nos relacionamos con la palabra, que es la Biblia, es espíritu y tienen vida y me dan vida. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos, antes de ir a la pausa musical, vamos a reiterar el teléfono de la emisora. Estamos en FM Visión 99.1 desde Pehuajó, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Esto es Portal del Cielo. Ustedes pueden comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto común al 430429. Si no tiene característica de Pehuajó, le pone el 2396 adelante, por supuesto. Vamos a ir a un temita musical. Algunos avances, pero no se vaya porque enseguida estamos de vuelta en Portal del Cielo. Centro Nacional de Adoración informa que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube como Centro Nacional de Adoración Pehuajó. Suscríbete, dale clic a la campanita, así podrás recibir notificaciones de los videos que subimos. Las reuniones de los miércoles y domingos y todos los programas que se emiten por FM Visión los podés encontrar en nuestro canal Centro Nacional de Adoración Pehuajó, nuestro canal en YouTube. Centro Nacional de Adoración informa días y horarios de reuniones. Las mismas se realizarán al aire libre. Los miércoles 20 horas y los domingos 18 horas y 20 horas. El cupo será por orden de llegada, siempre respetando el protocolo, distanciamiento social y uso obligatorio de barbijo. Podrán participar de las mismas personas de todas las edades. Centro Nacional de Adoración, Rivarola 550. Y así volvemos de la pausa musical y de los avances. Para aquellos que recién sintonizan la radio, esto es Portal del Cielo por FM Visión 99.1. La música que escuchábamos en el corte era a Evan Kraft, que nos hacía Eres Rey. Bueno, tenemos algunas cosas importantes para comentarles a la audiencia. El Centro Nacional de Adoración, que está situado en calle de Rivarola 550, ustedes saben que nosotros hacemos reuniones los días miércoles y los domingos. Para aquellos que estén interesados, bueno, ahora hemos cambiado los horarios de las reuniones y las del domingo por sobre todas las cosas. El miércoles siempre lo hacemos a las 20 horas y el domingo estamos haciendo dos reuniones, una a las 18 horas y la otra a partir de las 20, así de las 20 horas. Así que están todos invitados, por supuesto, van a ser muy bien recibidos aquellos que quieran ir a nuestro Centro Nacional de Adoración. Vuelvo a repetir, miércoles 20 horas y los domingos a las 18 y a las 20, en dos reuniones en Rivarola 550, ahí los esperamos. Para aquellos que quieran comunicarse con nuestro programa, lo pueden hacer al 430429, ese es el teléfono de la radio. Allí nos dejan su mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. Estamos desarrollando un tema muy interesante que dice: cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra del Señor. Esa palabra que llega a nuestros corazones, podemos creerla y guardarla. Quiero citarte un pasaje de lo que estamos leyendo. Es de otro evangelio, pero voy a leer lo que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mirá vos la referencia que hace Jesús a su palabra. Cuando uno la guarda, cuando uno la atesora y cuando uno la puede poner por obra. Es hermana, es hermano y es su madre, iglesia. Creo que eso es muy importante para entenderlo y atesorarlo. Uno dice, ¿quién es Jesús? Mi hermano mayor. Claro. ¿Quién es la iglesia? Es mi madre. Creo que ahí, en ese concepto, empezamos a comprender un poquito más sobre la palabra que nos manda Jesús a través de la Biblia. Muchas veces les debe pasar seguramente a muchos oyentes que por ahí han intentado
leer la Biblia y por ahí no comprenden, porque claro, es un libro que tiene un lenguaje a veces un poco complicado para aquellos que por ahí no van a ninguna iglesia, no se congregan, entonces claro, se hace muy difícil comprender la palabra. Pero bueno, Jesús nos pide que nosotros debemos de atesorar esa palabra que nos llega a través del oído, más que nada cuando nos congregamos. Por eso invitamos siempre a todos los oyentes a llegarse hasta nuestra iglesia, el Centro Nacional de Adoración, y allí van a poder comprender permanentemente y van a descubrir un camino absolutamente distinto al que están transitando hoy en día, donde la palabra nos exhorta a llevar un tipo de vida y donde nos aprendemos permanentemente. Constantemente. Uno debe tener un corazón de aprendiz, uno debe tener un corazón de atesorar y no de comprender, porque no todo se puede comprender. Yo creo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que ahí está la clave. Cuando nosotros oímos palabra, nuestra fe empieza a acrecentarse. Entonces, esa fe empieza a tener un tesoro, pero ya no es un tesoro en nuestras manos, es un tesoro en las manos del Espíritu de Dios. Entonces, cuando ese tesoro está en las manos de Dios, pasan cosas, suceden cosas, se transforman cosas, hay cambio y uno empieza a ver al Dios real en la vida de uno, en la familia, en todos los órdenes de la vida. Por eso la palabra la palabra lo que tiene que es nos liberta. A veces estamos esclavos de situaciones, a veces estamos esclavos de cosas. Claro, muchas veces estamos esclavos también de trabajos, de la misma familia, Claro. De situaciones en las que nos vemos permanentemente comprometidos a hacer cosas que no debemos y que no queremos, y no sabemos cómo salir de eso. Bueno, entonces la palabra nos exhorta, nos enseña, y por sobre todas las cosas nos liberta, como dice Óscar. Claro, muchas veces hacemos cosas porque no sabemos, y nos parece que está bien, o es normal, o porque todo el mundo lo hace. Pero cuando nosotros empezamos a familiarizarnos con la palabra, empiezan cambios. Esos cambios que tú has experimentado, que yo he experimentado a través de la palabra, a través del oír. Entonces, cuando esa palabra entra en el corazón, empieza a transformar a una persona, empieza a tener distintos pensamientos y empieza a ver de distinta manera y de distinta forma. Es decir, lo que parece imposible es posible para Dios. Claro que sí. Para Dios no hay cosas imposibles. Para los hombres sí. Todo es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. No hay pero nada imposible. Cuando la palabra es guardada y empieza a formarnos. Es la palabra de Dios la que transforma, no es nuestro deseo, es la palabra. La palabra tiene poder. Entonces, por eso Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Claro que sí, la guardan, la atesoran. Por eso también nos vamos a ir a las Escrituras, para aquellos que tengan Biblia en mano o en el celular o en una tablet, me pueden acompañar con la lectura. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Juan, en el capítulo número 8 y los versículos 31 y 32. Vuelvo a reiterar, Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32 que dicen: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está reivindicando todo lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que si ellos permanecieran en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Claro, cuando ellos empezaban a creer Cuando ellos empezaban a creer, ¿no? Sí, aparte de cuando uno empieza a creer. Pero aparte, fíjate vos que estaba yo ahora dándome cuenta, si bien lo había leído, no había reparado en ello, hay una parte que es fundamental en todo esto y que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Claro. Es decir, no eran todos los judíos los que creían en él, porque claro, yo ahora me remito a la película de Jesús, que cuando él iba a predicar había judíos que directamente no lo reconocían como Jesús, no lo reconocían, como creían el que Mesías. no lo reconocían como el Mesías, decían que el Mesías todavía estaba por llegar, que era un falso Mesías. Claro. Bueno, y fíjate que acá él lo dice muy bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que creían en él, que habían creído. Que habían creído.
que si permanecieran en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que hoy pasa exactamente lo mismo. Cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios y empezamos a creerla, esa misma palabra nos lleva a ser libres. Libres de todo lo que estamos viviendo. Claro, libre de un montón de ataduras y de situaciones en las que nos vemos permanentemente sometidos, ¿no? A cargas, como hacemos siempre referencia, a cargas, a mochilas muy pesadas que llevamos sobre nuestras espaldas y que muchas veces son mochilas que no nos corresponden llevar, que por una cuestión de mandamientos o por una cuestión de educación o por una cuestión de que alguien te impone eso, uno tiene que llevar y cargar esa mochila y andar y transitar en el camino de esta vida. Y cuando uno comienza a conocer la palabra, comienza a atesorarla, comienza a comprenderla, se da cuenta que muchas de esas mochilas nos las puede sacar Dios y nos hará libres para transitar por el camino que Él quiere. Y sí, una de las promesas dice, todo aquel que esté cargado venga a mí, que yo lo haré descansar. Claro. Creo que ahí está la promesa. Son promesas. La palabra de Dios es una promesa que se puede hacer vivible y presente. Claro, para los que le creen. Palpable, Claro. sobre todas las cosas palpable, porque Claro. cuando uno comienza a transitar ese camino del que nosotros siempre hablamos, que es un camino angosto, que no tiene demasiados andariveles y uno tiene que transitar siempre derechito, cuando uno comienza a transitar ese camino ve lo palpable que es la palabra de Dios. Creo que uno de los fundamentos del cristianismo es la paz. Yo creo que cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, lo primero que infunde es paz. Esa paz que no se puede entender, no se puede comprender, que no se puede explicar. Es una sensación, es algo que se siente en la persona. Es una relación entre ese Espíritu de Dios y el corazón del hombre. Un corazón del hombre sofocado por todas las enfermedades, por todo lo que está viviendo. Pero cuando entra la palabra de Dios, Jesús en el corazón de una persona, lo primero que va a recibir va a ser la paz. Esa paz que el mundo no la puede dar. Esa paz que el dinero, que el oro, que la fama, que todo lo que te puedan decir no puede dar. Esa paz es única porque proviene de Dios. Entonces creo que es absolutamente superior a todo lo que nosotros conocemos. Claro. Hoy creo que la sociedad necesita eso. Hoy la sociedad, el mundo vive acelerado. El mundo vive apurado y todo lo que estamos pasando por este tiempo. Y si yo pregunto, ¿hay paz en el mundo? No. No. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Palabra de muerte, aflicción, entonces enfermedad. Pero cuando la palabra entra en el corazón de un hombre, lo primero que hace es paz. Entonces ese temor se va. El miedo se va, la desilusión se va. ¿Por qué? Porque la palabra empieza a obrar. Claro, y aparte al irse todo eso, quedamos libres de ataduras. Te hace libre de contaminaciones que enferman la mente. Bueno, vamos a tener que ir a otra pausa musical, pero antes les vuelvo a reiterar el teléfono para aquellos oyentes que quieran comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer al 430429. 2396 para los que no tienen característica de Peguajó. Vamos a una pausa musical más, la segunda, avances, pero no se vaya que enseguida volvemos. Aunque mis ojos no te puedan ver. Los martes a las 20 horas tenés una cita obligada en FM Visión. Mi corazón puede sentir Sembrando Vida, con la conducción de nuestros pastores Horacio y Nora. Aunque mis ojos no te pueden ver. Consejos, lineamientos para seguir adelante, doctrina bíblica, tiempo de acercarte a Dios. Sembrando Vida, un programa hecho pensando en la familia, por FM Visión, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Tú estás aquí.
Estás sintonizando FM Visión 99.1. Transmitiendo desde estudios ubicados en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Recordá que en FM Visión tenemos redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como FM Visión 99.1. Sumate y seguinos. Y así estamos de vuelta del corte. Estamos, para aquellos que recién sintonizan la radio, esto es Portal del Cielo por FM Visión 99.1. Y bueno, estamos desarrollando un tema sumamente interesante. Pero en el corte escuchábamos la música de Hillsong que nos entregaba Por Ti. Lindo tema, ¿eh? Muy lindo tema, muy... Bueno, para aquellos que están sintonizando recién, estamos tocando Cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra. Esa palabra que tiene que morar en cada uno de nuestros corazones, esa palabra que tiene que abundar y aparte creerla. La palabra tiene tres propósitos: atesorarla, creerla y ponerla por obra. En práctica, claro. Entonces, Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es todo lo que nosotros oímos, creer que viene parte de Dios y después ponerla por obra. Creo que eso es importante, porque puedo yo tener muchas palabras, pero no hago nada de lo que me dicen. Entonces soy desobediente. ¿A qué? A la palabra de Dios. Pero nadie lo sabe. Entonces la palabra tiene que morar, tiene que abundar y tengo que ser hacedor de ella. La palabra tiene que movilizarme, la palabra tiene que hacerme un bienaventurado. La palabra tiene que ir más allá de lo que yo puedo creer. Porque por eso es la palabra de Dios que tiene poder para hacerme libre, para poder creer, para recibir las promesas que tiene Dios para cada uno con nosotros. Y usted que nos está escuchando seguramente debe tener alguna opinión, así que nos puede hacer llegar su opinión, su comentario al teléfono de la radio 430429-2396 para los que no tienen característica de acá de Pehuajó. Vamos a estar esperando sus mensajes a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto también, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, y para eso también vamos a apoyarnos otra vez en la palabra, para que ustedes puedan ir comprendiendo un poco más sobre este tema que estamos desarrollando con Óscar. Cuando la verdad nos hace libre, hablamos de la palabra, de atesorarla, y para eso vamos a ir nuevamente al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo número 4. Si usted tiene Biblia en mano o en el celular o en la tablet, nos puede acompañar con la lectura para poder comprender también, ¿no es cierto? Hebreos decía capítulo 4 en el versículo número 12, Nuevo Testamento, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la palabra. ¿Cuánto poder, no? Sí. Porque dice, es viva y eficaz. Viva. Es viva y eficaz, querido oyente. Eso nos tiene que hacer movilizar algo. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Que discierne las intenciones del corazón, los pensamientos. Que nos hace comprender un montón de pensamientos y de intenciones. Aún aquellos cuando tenemos malas intenciones, también la palabra nos confronta con eso. Y sí, seguramente. Creo que cuando la palabra dice que es viva y eficaz, cuando la palabra dice, yo me llevé toda enfermedad, por darte un ejemplo, yo me llevé toda la enfermedad en la cruz. Si yo creo en eso, si yo creo en ese poder de la palabra, si yo puedo atesorarla, creerla y ponerla por obra, creerla y empezar a hablar de lo que dice la palabra, seguramente el milagro se produce. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos que queremos creer, pero hablamos de ella, de la enfermedad, de la tristeza, de la miseria. Vivimos hablando de eso constantemente. Sí creemos, pero ¿cómo no está guardado en nuestros corazones? Entonces, el diario vivir, el diario caminar, hablamos de las situaciones y no de lo que dice Dios para nosotros. Por eso muchas veces la palabra no actúa en nosotros porque no la podemos poner por obra. Yo puedo creerla, pero no la puedo poner por obra, porque si yo la creo,
y la atesoro a la palabra, yo empiezo a hablar de lo que la palabra dice. Yo soy un hombre, una mujer feliz, tengo paz, tengo salud y soy un próspero. Pero cuando yo creo la palabra, pero no hablo de ella, sino que las situaciones diarias me hace hablar, la palabra no tiene poder. Porque yo constantemente con mi boca estoy declarando que estoy enfermo, que soy Estoy quebrado económicamente. Claro, que soy un infeliz, que no soy feliz, constantemente. Que me falta tal cosa, claro, que me sobra tal otra. Pero cuando yo declaro la palabra... Estamos en una eterna inconformidad. Cuando no conocemos y no estamos en el camino, me parece a mí que estamos en una eterna inconformidad porque nada nos hace felices. Aún conociendo muchos casos de gente que tiene mucho dinero y mucho poder económico, no encuentran la felicidad, ¿no? No, yo creo que no. Claro, mira, yo voy a contarte una de las historias que yo he entendido. Muchas veces alguien va por el hombre y no por su nombre. Cuando hay a veces hombres de Dios que vienen, dice, tiene un don de sanidad, ¿no es cierto? Y muchas veces la gente va por el nombre, pero no por su nombre. Y el que cura es su nombre, Jesús, no el nombre. Entonces muchas veces hay esa confusión en nosotros. Y eso lo he vivido. Si viene de tal profeta, voy. Sí, si viene el otro no conozco, no voy a ir. Hay un hermano que viene y tiene un don de sanidad y me va, y a veces nos vamos como vinimos. Porque la esperanza está en el hombre y no en su nombre. Su nombre es el que sana. Su nombre de su palabra es que Él llevó la enfermedad. Su nombre es que Él me da la sanidad. Entonces muchas veces sí la creemos, sí la atesoramos, pero ponerla por obra es creo que lo más difícil. Claro que sí, nos cuesta a todos, aún conociendo gente que hace muchos años que está en el camino del Señor y que va a la iglesia y se congrega y bueno, y anda en esto y lee la Biblia y la estudia y todo, le es muy difícil ponerla por obra la palabra. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vivimos en un mundo en el cual la gente cree por lo que ve, no por lo que oye. Claro. Entonces nos es absolutamente difícil. Por eso es tan importante, como decía hoy Oscar, y yo también creo haberlo leído, atesorar la palabra, porque esa palabra que nosotros atesoramos nos puede hacer libres, nos va a hacer libre, de hecho, porque si nosotros la atesoramos, la entendemos y la ponemos por obra, nos va a hacer libre. Hay una parte de la palabra de Santiago que es que no solo sea oidor, sino hacedor de ella, de la palabra. Claro. Entonces creo que ahí está la clave. Muchas veces dice, ¿qué es poner la fe por obra? Creer la palabra y caminar por ella y hablar de ella creyendo que Dios lo hará. Esa es la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo difícil, que saber que Dios, para los que le creen, primero van a ser libres, va a tener paz. Y todas las promesas son el sí y el amén, pero cuando la ponemos por obra, pues yo puedo creer, puedo tener mucha palabra, pero no ponerla por obra. Claro, es como cuando nosotros decimos, es de la boca para afuera, ¿no? Claro. Ese sería el resumen de toda esta historia, que muchas veces nos dicen, sí, yo creo, pero ya cuando le pones el pero fuiste, porque ya no estamos encuadrados dentro de lo que realmente tenemos que hacer. Claro. Muchas veces uno se encuentra con gente que dice, sí, yo creo, pero la situación es difícil, no sé si voy a salir, no, yo la verdad que económicamente no estoy bien, hace años que no estoy bien, y bueno, empiezan las quejas, ¿no? Sí. Y como eso puedo dar incontables ejemplos. A veces la desesperanza nos lleva a hablar de esa forma y de esa manera. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla. Cuando uno tiene el entendimiento que la palabra tiene poder, aún la palabra de uno tiene poder, claro, lo que habla, entonces cuando la palabra de Dios tiene mucho más poder, voy a declararla. Eso es lo que nosotros deberíamos aprender diariamente. Nadie nació sabio, pero sí creo que el ser sabio es que me hace ser un temeroso de Dios. Pero la palabra temor, que ser lo que Dios dice, lo va a hacer. Y si yo soy temeroso... Claro, y tenerlo por seguro que lo va a hacer. Claro, que soy galardonado por lo que Él dice. Eso es que eso es lo que me produce libertad. No la circunstancia, no la situación. La libertad me la da Dios a través de su palabra. Por eso hablo como Dios dice que tengo que hablar, creo lo que Cristo dice que tengo que creer,
y camino por lo que la palabra me enseña diariamente a través del oír y a través de la escritura, de leerla, escudriñarla. Por eso es muy importante que la palabra de Dios abunde en los corazones, para que cuando venga el enemigo a la puerta a golpearte, vos tengas palabra, tengas respuesta, no la tuya, sino la respuesta de lo que Dios nos dice y que Dios tiene para nosotros. Así que el enemigo, aunque venga a golpear la puerta, cuando abunda la palabra tiene poder. Pero si el enemigo viene y no tengo palabra, me destruye. Me toma la mente, me toman las emociones, me toman los sentimientos, me toma la economía, me toma todo. Y bueno, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo habla todo el mundo? Como habla todo el mundo, claro. Bueno, nos van llegando mensajes, Oscar, de los distintos oyentes. Y uno dice: hola hermanos Marcelo y Oscar, un tema interesante. ¿Qué tema interesante? Yo los aliento a todos aquellos que no conocen al Señor, que comiencen a interesarse por las cosas de Dios y verán su gloria manifestarse en sus vidas. Muchas bendiciones, Lilian Jaime. Gracias, Lilian, una colaboradora permanente de este Portal del Cielo, a quien le agradecemos siempre por todos los datos que nos da. Hola Marcelo y Oscar, los felicitamos por el programa, un tema muy edificante. La verdad siempre nos da libertad y nos hace crecer en el camino del Señor. Dios los bendiga. Gabriel, Inés y Gadiel, besos para los tres. Bendiciones hermanos, sumamente interesante el tema de hoy. Nos manda Ricardo Marcos, gracias Ricardo. Bueno, vamos a ir nuevamente a otro avance y algunos a una pausa musical, avances, pero enseguida seguimos ya desarrollando aquí en Portal del Cielo, cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra. No se vaya, ya volvemos. Mujeres de propósito. Un espacio creado especialmente para ti, con temas que a todas nos interesan y nos conectan con nuestra esencia. ¿Qué me dices? ¿Ya encontraste el propósito en tu vida? Todos los viernes a las 19 horas. Únete a nosotras y te aseguro que te ayudaremos a descubrirlo. Lo disfrutaremos juntas. No lo olvides, viernes 19 horas. Mujeres de propósito. Mujeres de propósito. Por FM Visión 99.1. Todos los sábados a las 20 horas Nos encontramos en Visión Joven. un programa pensado para vos. Actualidad, música y lo más importante, la palabra de Dios. Todos los sábados a las 20 horas, Visión Joven. Con la conducción de Juan Pablo Bonfigli. Porque nos importa tu destino, te acompañamos en tu camino. Sumate por FM Visión 99.1. Y estamos de vuelta aquí después del corte, el tema musical y los avances. La música que escuchábamos hace un ratito nada más era la de Barak, que nos entregaba Cantaremos de tu amor. Estamos para aquellos oyentes que recién sintonizan la radio, esto es Portal del Cielo por FM Visión 99.1, tratando un tema muy interesante que dice: cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra del Señor. Esa palabra que estamos hoy declarando, que estamos sembrando y que sea de mucha bendición para todos, la palabra de Dios. Para ello vamos a ir entonces a apoyarnos en la lectura, en las escrituras, y vamos a ir nuevamente al Nuevo Testamento, al libro de Juan, en el capítulo 14. Los versículos son 23 y 24, que dicen de la siguiente forma: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El 24 dice: el que no me ama, no guardará mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de la que el Padre me envió. Qué importante. Volvete a leer otra vez del primer versículo. ¿Qué dice? Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi él. palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir? Que van a estar con nosotros. Claro, qué importante, ¿no? Claro que Cuando sí. nosotros le amamos, mi palabra la vamos a guardar. Y vendrá Dios y Él Hará
morada en nosotros. ¿Qué quiere decir hacer morada? Que estará con nosotros. Claro, en todo vivirá momento. en nosotros. Vivirá en nosotros. Y nosotros estaremos en Él. Y si estamos en Él y Él en nosotros, todas las cosas nos van a ir bien. Por supuesto que vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, vamos a tener circunstancias, pero nosotros vamos a creer que Él ha vencido. Y si Él venció, venceremos. Todo lo que sea hostil a nosotros, lo vamos a vencer, porque le creemos. ¿Sí? Entonces esa es la palabra. Ese es el poder de la palabra de Dios, cuando mora en el corazón, porque la amamos y Él nos ama a nosotros. Claro que sí, aparte cuando la llevamos a cabo, cuando la entendemos, la llevamos a cabo y caminamos siempre con esa palabra, ¿verdad? Es verdad, es una verdad. Yo creo que el Espíritu de Dios, cuando mora, Él es el que nos da Él es el que nos da el poder de creerle, pero también la revelación de cada palabra, porque la palabra es un espíritu, la palabra tiene vida, por eso la palabra te hace que nos transforme, porque tiene un poder tan tradicional que transforma nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma culturalmente de vivir. Es un cambio de 190 grados, es decir, iba para allá, pero ahora voy para acá. ¿Por qué? Porque la palabra me conduce, la palabra me alumbra, la palabra me liberta, la palabra hace cosas que nunca pude haber creído, pero por creer en su palabra, soy un hombre bienaventurado, soy una mujer bienaventurada. Y al que le cambia la vida, ¿no es cierto? Sin ninguna duda. Porque seguramente, seguro estoy de que cambia la vida y que van a poder ver la vida con otra visión. Bien dicha la palabra, con otra visión. Estamos aquí en FM Visión, usted al acercarse, conocer de la palabra, escucharla, oírla y atesorarla, va a poder cambiar su visión y va a poder transitar una vida que cuando mire hacia atrás va a decir, nunca hubiera pensado que esto me iba a pasar a mí. Por ejemplo, yo le doy mi ejemplo personal, hice radio durante muchísimos años, una radio comercial, radio secular como le llamamos nosotros. Jamás en mi vida pensé que iba a hacer radio para el Señor, nunca. No se me, jamás, nunca se me hubiera ocurrido. Si hasta hace 2 años atrás alguien me hubiera dicho eso, yo me hubiera echado a reír directamente. Pues bueno, acá me tienen. Claro. Fíjense cómo ha cambiado mi vida en estos últimos 3 o 4 años, que a medida que he ido involucrándome, he ido oyendo y atesorando palabra, he ido aprendiendo, me ha ido cambiando la vida. Hoy por hoy estoy muy feliz de estar aquí en esta radio, llevando la palabra, algo que, vuelvo a repetir, nunca hubiese creído que iba a poder hacer. Nunca pensaste. No, ni siquiera se me hubiera cruzado por la cabeza. Ni por sueño. Para mí la radio era otra cosa, y bueno, acá estoy. Claro. Así que, qué increíble, ¿no? Sí, es de lo que hace Dios con las personas, las transforma. Yo jamás pensé que podía estar en un lugar como este, por ejemplo. ¿Vos tampoco? Nunca pensé que yo iba a poder hablar por radio, es decir... Llevar tu conocimiento a la claro, radio, la palabra de Dios a la radio. Y bueno, Dios va abriendo puertas. Bueno, también en algún momento pensamos que iba a ser imposible tener la radio, ¿no es cierto? Porque nuestra mentalidad era corta y si bien teníamos fe, nos pasaba lo que hoy hablábamos. Sí, tengo fe, seguramente la radio la vamos a tener, pero qué difícil que va a ser comprarla, pero qué difícil va a ser obtener el dinero para tenerla, pero qué difícil va a ser montarla. Bueno, y acá estamos. Es una realidad palpable, tangente, absolutamente, ¿no? Claro, es una realidad hoy que nos toca vivir. Y muy agradecido por eso. Y vamos por más. Claro, porque aparte la radio es una herramienta absolutamente increíble. Muchos de ustedes que seguramente están escuchando la radio y están escuchando este programa y otros programas que se emiten a través de FM Visión, seguramente estarán aprendiendo. Y seguramente las palabras y todos los temas que vamos tratando estarán calando hondo, seguramente en sus vidas. Y si no, sigan escuchando la radio porque en algún momento eso los va a tocar y los va a hacer llegar. Importante que sigamos apoyándonos en la palabra y para eso vamos a ir nuevamente a la Biblia. Si nos quieren acompañar, como siempre los invitamos a que lo hagan con la Biblia en mano, celular o en tablet, y vamos a ir en este caso al Antiguo Testamento, al libro de Josué, el capítulo número 1 y el versículo número 8 del mismo capítulo, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Qué importante, ¿no? Vuelvo a reiterarlo por si no lo escuchó bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es como un pequeño resumen de lo que estamos, ¿no? Hablando. Sí, seguramente. Si nosotros guardamos la palabra y la atesoramos, nos va a ir bien, tarde o temprano nos va a ir bien. Y dice que la escudriñemos de día y de noche, ¿sí? Y si las ponemos por obra, ahí está la promesa. Nos va a ir bien y todo lo que haga nos va a salir bien. Creo que ahí está la clave, la palabra. La palabra es muy importante para nuestros oír y para nuestro ver y para nuestro creer. La palabra debe ser prioridad en nuestra vida. Tener palabra, tener esa fe, creer que Dios es poderoso para transformar, para cambiar. Creerle a Dios. Yo puedo creer, pero no sé si puedo creerle. Bueno, ese pasito de fe, más allá, ese pasito a través de la palabra, creerle. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra mora en mi corazón, cuando la palabra yo la atesoro, es decir, yo amo por la palabra. ¿Yo por qué conozco a Dios? Por la palabra. Si yo nunca a Dios lo vi, pero lo veo a través de la palabra. Me relaciono a través de la palabra. Me relaciono con ese Dios de toda la creación a través de su palabra y a través de su espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros queremos sembrar. Dios, ese que quizás tú lo tienes que estar en el cielo, puede venir a morar en tu vida, puede venir a morar en tu familia, puede venir a morar en todos los órdenes de tu vida. Y puede venir a cambiar absolutamente tu vida. Transformar. Que es transformarla, porque eso es seguro. Cuando vos comenzás este camino, te transforma, te guste o no te guste, para bien, siempre para bien. Algo que es importante tener en cuenta antes de ir a la música y al último corte, es comentarles que Portal del Cielo va a cambiar de horario a partir del próximo lunes, el lunes 7, vamos a estar saliendo a partir de las 21 horas. Ya nos van a escuchar ustedes el nuevo avance seguramente, y allí vamos, el lunes que viene la cita va a ser a las 21 horas. Así que bueno, ahora vamos a ir a otra pausa musical, ya la última, algunos avances, pero enseguida volvemos ya para despedirnos, no se vaya. FM Visión, nacida para servir y acercarte a Dios. Con vos en cada momento de tu vida. Y acá estamos de vuelta, después del corte, después de la música que escuchábamos, que nos traía Miel San Marcos, que nos decía increíble. El poder de Dios, cuán increíble es, ¿sí? Sí. Bárbaro. Así es. Estamos en Portal del Cielo, para aquellos que recién nos están sintonizando. Ya estamos llegando al final de este programa, este lunes otra vez, nuevamente en donde hemos estado tanto Óscar y quien les habla, junto a un tema muy, muy, muy lindo que es cuando la verdad nos hace libre a través de la palabra, ¿sí? Esa palabra que tiene que hacerlo libre porque Dios así lo ha dicho. Claro que sí, y Él quiere que nosotros la llevemos por obra y que permanezcamos en su camino, ¿no? Y para eso, estimado oyente, Jesús nos envió el Espíritu Santo para que nos ayude en este camino difícil que es la vida. Nos da la fuerza necesaria, sabiduría y amor para conocer su palabra y ponerla en práctica. Él nos conoce y nos anima a guardar sus mandamientos, y para ello debemos estar atentos, observar y estar pendientes de todo lo que Él nos ha asignado. Del mismo modo, también nos pide que evitemos hacer lo que a Él no le agrada. El Señor nos dice que si oímos su voz y atesoramos su palabra, saldremos victoriosos y tendremos éxito en todo lo que emprendamos, porque su palabra es verdad y a través de ellas somos y seremos por siempre libres. Es así. Es así. Qué hermosa, para esto, para finalizar, ¿no? Lo que dice el Espíritu es el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a creer a la palabra, a revelar la palabra, ¿sí? Y nos va a hacer libre. Creo que eso es lo más importante.
Claro, la libertad. a través de la palabra, si nosotros la llevamos a cabo y creemos porque la palabra es verdad, a través de ella somos y seremos por siempre libres. Libre. Por eso Dios dice que mandó el Consolador para que nos consuele. Ahí está la clave. Cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Él nos va a llevar a creerle la palabra. Y esa palabra va a morar y nos va a dar la libertad para en todas las cosas que emprendamos. Y la paz. Esa paz que este mundo no la puede dar. Solo la palabra de Dios. Es así hemos llegado al final de este portal del cielo. Esperemos que realmente lo hayan disfrutado y lo hayan atesorado y que les sea de mucha bendición. Como siempre, agradecemos a Lilian Jaime, que nos aporta con mucho material para esta reflexión final. En la puesta en el aire, musicalización, está Enzo Silva, quien les habla, Marcelo Michiotti, un servidor, y Oscar Pérez. Les damos y les pedimos muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Quédense con nosotros en FM Visión 99.1. El lunes que viene nos encontramos a partir de la hora 21. ¿Sí? Quédense porque seguimos con la programación aquí en FM Visión. Gracias, que tengan una linda semana y bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias y declaramos que esta palabra sea una bendición para tu vida, ¿sí?